todos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva jornada de este ciclo de conferencias virtuales. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Fernando, voy a estar como moderador de la cuarta conferencia. Nos está acompañando hoy Karina Trípodi, la doctora Karina Trípodi del Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos de la Universidad de Rosario, del CONICET. Le damos la bienvenida y muchas gracias. Para comentarles cómo viene siendo la dinámica de este ciclo de conferencias, para tanto aquellos que nos han acompañado en las jornadas anteriores como aquellos que se incorporan por primera vez. La idea es tener una presentación del disertante, aproximadamente unos 45 minutos, y luego vamos a dar lugar para realizar charlas. Queremos comentarles de que si pueden, por favor, tener los audios y los videos desconectados para no interferir en la disertación. Todas estas presentaciones y conferencias van a estar disponibles en la web de la Estación Experimental una vez que finalicen todo el ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias, como les venía diciendo, lo organizamos, esta es la cuarta y son presentaciones del cultivo de arándano en la región. Son básicamente una idea de poder presentar los resultados de los trabajos de los grupos de aquí de la experimental y de los grupos de trabajo que estén asociados a la experimental para mostrar los resultados de ensayos, proyectos, y bueno, para no dar mucho más tiempo y no quitarle tiempo a la presentación, le damos la bienvenida a Karina. Muchísimas gracias, la comisión te da las muchas gracias por este tiempo y, digamos, por compartir esta presentación. Buenas tardes, Karina. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. No, para mí es un gusto, bueno, estar aquí, así que, bueno, si quieren, comenzamos la presentación. No sé si me da... Mi nombre es Karina Trípodi, como dijo Fernando, soy investigadora y docente en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Bioquímica y Farmacia, donde también está el Instituto de CONICET, donde hago mis labores de investigación. Les voy a hablar sobre un enfoque bioquímico para el estudio comparativo de variedades de arándanos, Vaccinium corimbosum, de distintas firmes. Debido a que me comentaron que el público es bastante heterogéneo, yo voy a comentarles algunas particularidades del cultivo de arándano y de su cosecha, que, bueno, nos ayudan a nosotros a justificar nuestros objetivos de investigación. No sé si no me avanza acá. Ahí estamos. Bueno, los arándanos entonces pertenecen al género Vaccinium, de los cuales tenemos varias especies. Es una planta originaria del este de Estados Unidos, de la familia Ericaceae, y tiene varias formas de crecimiento basadas en los requerimientos de horas fríos y en el tamaño y porte de los arbustos. Entonces encontramos los arbustos altos, norte o del sur, que son Vaccinium corimbosum, que difieren en las cantidades de horas frío que deben acumular antes de romper la dormancia. Y después tenemos también los bajos y los de ojo de conejo. Como ven allí están anotadas las distintas horas frío que deben acumular. Las particularidades de nuestros climas y las condiciones climatológicas en general y nuestros suelos hacen que los del alto del sur sean los que mejor se adaptan a nosotros. Les voy a comentar así muy resumidamente las particularidades de la producción de arándanos en Argentina. No encontré una infografía más nueva, pero por lo que estuve chequeando, los datos se conservan bastante. Y, por ejemplo, tenemos que es una fruta que mayormente se exporta fresca, es la séptima fruta exportada fresca de nuestro país. Mayormente se exporta fresca, prácticamente el 95% está fresca, en contrastación con países del hemisferio norte, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, y últimamente se están explorando nuevos mercados como Tailandia o China.
representa el valor, digamos, en exportación representa aproximadamente 100 millones de dólares. Los valores en pesos exportados aproximadamente son de 14.000 toneladas, o sea, es una producción muy importante. Y la mayor producción en nuestro país se da en 3 zonas, en Entre Ríos, mucho en Concordia y Buenos Aires. Bueno, ya saben ustedes, muchas de las ventajas de consumir arándanos, que últimamente también en nuestro país ha tenido bastante auge, están promocionando bastante el consumo de estas frutas. Algunas cuestiones proporcionadas por el INTA. Bueno, la cosecha es manual y se produce en forma escalonada porque la maduración del arándano también en estas figuras se realiza con mano de obra calificada y aproximadamente la cosecha se concentra entre... también hay que tener en cuenta la cuestión del transporte, es decir, como prácticamente todo se exporta, se lo transporta mayormente por vía aérea, en los aeropuertos de Buenos Aires, el de Ezeiza o el de Tucumán, de Matienzo, y también se está explorando el transporte marítimo, que en este momento forma parte mínima del volumen exportado, pero que es más económico. La contra que tiene este tipo de transporte es que demora más tiempo. Entonces, esto nos hace pensar en que si necesitamos exportar una fruta fresca que llegue a destino en buenas condiciones, tenemos que tener en cuenta qué factores son los que pueden alterar la firmeza, porque llega a destino blanda, probablemente no sea rechazada por los consumidores o pierda valor en destino. Entonces, a raíz de esto, cuando nosotros nos reunimos hace algunos años con ingenieros agrónomos, productores de allí de Concordia, debido a que nosotros también ya previamente habíamos hecho algunos trabajos con citrus, nosotros nos preguntamos, y en base a lo que nos comentaban los productores, ¿qué podemos aportar desde nuestra disciplina? Nosotros somos mayormente biotecnólogos, químicos, que nos dedicamos a la parte de bioquímica y fisiología vegetal. ¿Qué podemos aportar desde nuestra disciplina para mejorar las condiciones de comercialización de los arándanos y de esa manera aumentar los márgenes de ganancia de esta actividad? Algunos de los interrogantes que guiaron nuestras investigaciones son las siguientes. ¿Qué diferencias bioquímicas existen entre las variedades muy firmes y menos firmes? ¿Cómo varían esas características durante la maduración en la pulpa y en el epicarpio? ¿Y cuáles de esas características se correlacionan con la calidad en general y la firmeza en particular? Bueno, debido a que, como ustedes saben, un tejido que se ve bastante afectado. Disculpen, me dice que la conexión es inestable. Ustedes avísenme si no me escuchan. Uno de los tejidos más afectados por el tema de la maduración es la pared celular. Yo voy a recordar algunos conceptos porque son a los que voy a volver cuando veamos los resultados que obtuvimos. La pared celular, como ustedes recuerdan, está formada, pared celular primaria en este caso, por microfibrillas de celulosa, aquí ejemplificadas en color celeste turquesa, con algunos glicanos entrecruzantes llamados hemicelulosas que contactan las fibrillas de celulosa, y una matriz amorfa, una especie de relleno y dándole también consistencia. También encontramos la laminilla media, que es muy rica en pectinas y que está en la parte de unión de dos paredes primarias adyacentes. En una figura más esquemática, que a la derecha, encontramos como orales, en rosa, encontramos las pectinas que están las microfibrillas de celulosa, las hemicelulosas, del calcio entre las pectinas, que hace las calcios serían los huevos y las pectinas harían las veces de
en las pectinas, el calcio entonces se inserta en las zonas de las pectinas que están demetiladas. Ustedes saben que las pectinas son polímeros de ácido galacturónico, entonces ese ácido galacturónico puede estar metilado en algunas zonas y las pectinas pueden hacer contacto en las zonas que están demetiladas. Después lo vamos a ver en más detalle. Aquí es también un esquema donde encontramos que otros iones, como el boro, pueden también entrecruzar otros componentes de la pared celular, como son los ramnogalacturonanos. Son otros tipos de pectinas. Todo esto, las fuentes de calcio y de boro, dan mayor resistencia mecánica a la pared celular primaria. Aquí simplemente una recreación artística de cómo es la pared celular, que emana de nuevos estudios, donde lo que se ve es que las pectinas no solamente, por ejemplo, forman una parte amorfa de relleno, sino que también hay sectores que están más organizados, más estructurados y haciendo contacto con la celulosa, con las fibrillas de celulosa. Otra parte importante es el rol que cumplen las hemicelulosas en zonas concretas, contactando tanto con las fibrillas de celulosa como con las pectinas. ¿Cómo ocurre el ablandamiento de los frutos? Bueno, hay varios factores que inciden, yo voy a comentar algunos. Aquí tenemos un monómero de poligalacturónico, donde, por ejemplo, una de las enzimas importantes es la pectinmetilesterasa, que lo que hace es hidrolizar este grupo metilo para dejar grupos carboxilos, que por una parte pueden contactarse con iones calcio y fortalecer la pared. Pero por otra parte también pueden hacer la pared más porosa y facilitar la entrada de estas otras enzimas que son líticas, la poligalacturonasa o la pectatoliasa, que van a romper estos enlaces y a facilitar la hidrólisis de las pectinas. Otras enzimas que podemos encontrar que también hidrolizan la pared son las beta-galactoxidasas, las endoglucanasas, y también otros factores que son importantes son los inhibidores de estas actividades. Por ejemplo, la proteína inhibitoria de pectinmetilesterasa y proteína inhibitoria de poligalacturonasa. Hay proteínas estructurales, como las proteínas ricas en prolina y hidroxiprolina, y las expansinas, que no tienen una actividad enzimática conocida, pero que también forman parte de la pared y que tendrían roles en el ablandamiento. Otros factores que inciden en la turgencia son en el ablandamiento son la deshidratación, la turgencia y daños en las membranas plasmáticas en general. Bueno, sabemos actualmente que la dinámica entonces de la pared celular es compleja y varía entre especies, y además hay mucha variabilidad dentro de los cultivos, ya sea por condiciones de cultivo, de suelos o regímenes de lluvias, etc. Hay muchas investigaciones actualmente basadas en frutas modelo, como tomate, manzana, frutillas, pero no todos los resultados son extrapolables a lo que sucede en arándanos. Por eso nos planteamos la necesidad de contar con datos específicos para las variedades que se cultivan en la región de Concordia. Nuestra hipótesis de trabajo es que existen y pueden identificarse indicadores bioquímicos de los cambios que afectan la calidad en general del fruto y la firmeza en particular, y que esos indicadores pueden utilizarse para desarrollar marcadores o estándares a fines de comparar luego distintos tratamientos de fertilización, selección de variedades o programas locales de mejoramiento vegetal. Nuestro objetivo entonces es contribuir a develar esas bases moleculares y bioquímicas que están implicadas en la firmeza de los frutos, estudiando en este caso la bioquímica de los componentes de la pared celular. Ese es nuestro abordaje. Las variedades en estudio fueron, bueno, aquí estuvo el asesoramiento obviamente de INTA, donde elegimos O'Neill, que es nuestro modelo de baja firmeza, es una de las menos firmes de las que elegimos. Tiene muy buen gusto, requiere 400 horas de frío aproximadamente, y fue una de las primeras introducidas en la zona de Concordia. Madura aproximadamente entre octubre y noviembre. La otra variedad fue Snow Chaser, que tiene una firmeza media, es una variedad patentada, también de muy buen calibre y sabor, requiere menos horas frío y es la variedad más temprana de las tres que voy a nombrarles,
Y la otra es Emerald, que es una variedad de también muy buen calibre, buen gusto y muy firme. Y también está bajo patente. Bueno, en estos casos, también en nuestros estudios, también abordamos 4 estadios de maduración: el cuajado, verde, pintón y maduro, que aproximadamente se cosechan a los días que están allí después de floración. Y los tejidos que decidimos estudiar por separado fueron, por un lado, el epicarpio y por otro lado, el endocarpio-mesocarpio, o en conjunto la pulpa. Bueno, la estrategia experimental que decidimos utilizar es, en principio, analizar la calidad de la fruta, lo que es la firmeza, el índice de madurez, color, aspecto externo. Todo esto se realizó en INTA Concordia. También analizar con distintas metodologías bioquímicas los niveles de diferentes metabolitos, los niveles de iones, medir diversas actividades enzimáticas relacionadas con el metabolismo de la pared celular, y como dije, los niveles de calcio, y también analizar el cambio en el perfil de proteínas totales, y por último analizar los cambios en el transcriptoma. Yo ahora les voy a comentar los 4 primeros puntos. Todavía en el último punto no avanzamos mucho. Les voy a comentar los resultados que obtuvimos en 2 cosechas, 2015 y 2016. Voy a comenzar con los primeros trabajos que se hicieron con la cosecha de 2015, 3 variedades: Emerald, Snow Chaser y O'Neill. Vemos entonces los datos de firmeza que confirman lo que veníamos diciendo. Como Emerald, la variedad más firme, O'Neill la menos firme, y Snow Chaser como de firmeza intermedia. Esto, por supuesto, que varía a veces de año a año, ¿verdad? Los valores no son fijos. Lo primero que encontramos fue que el contenido de fenólicos totales en pulpa era aproximadamente igual en Emerald y Snow Chaser, pero en O'Neill era mucho más bajo, prácticamente de la mitad. Después decidimos evaluar entonces diversos metabolitos primarios y encontramos así variaciones en aproximadamente 40 metabolitos diferentes, entre ellos azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos y otros. Los aminoácidos libres pudimos encontrar en frutos verdes y maduros. Bueno, hubo diverso comportamiento, pero lo que me interesaba recalcarle es que, por ejemplo, prolina fue uno de los más abundantes, prácticamente constituyó el 40% del contenido total de aminoácidos en todas las muestras. También fue muy abundante el triptofano, que fue de aproximadamente 12%. Después hubo otros aminoácidos que fueron característicos de cada variedad, su abundancia. Por ejemplo, el glutámico mayoritario en O'Neill verde, hidroxiprolina en Emerald verde, y tirosina, por ejemplo, en O'Neill maduro. Bueno, los aminoácidos tienen diferentes roles, pero la prolina y la hidroxiprolina forman parte de una de las proteínas estructurales de pared celular. Además, la prolina es muy importante en lo que es las respuestas a distintos tipos de estrés, sobre todo abióticos. Y la tirosina, por ejemplo, es un precursor de moléculas que tienen que ver con de moléculas que producen el amarronamiento en los frutos. Por lo tanto, a lo mejor un alto contenido de este aminoácido no sería muy deseable. Cuando medimos el contenido total, o sea, hicimos la sumatoria de todos los aminoácidos libres, nos encontramos con diferencias solamente en cuanto al contenido de aminoácidos libres en O'Neill verde y en Emerald verde, donde el contenido de aminoácidos libres en Emerald verde fue aproximadamente el doble que en O'Neill en el mismo estadio. Bueno, otra cosa que hicimos fue medir las actividades pectin-metilesterasa y beta-galactosidasa, que, como les había anunciado, eran importantes en lo que es la fisiología de la pared celular. En verdad, nosotros en principio queríamos medir pectin-metilesterasa y poligalacturonasa, pero esta segunda enzima fue imposible medirla. Después voy a volver sobre ello. Entonces elegimos otra enzima lítica que pudiera medirse, que fue la beta-galactosidasa. Utilizamos distintas estrategias para las dos. En el caso de la beta-galactosidasa la medimos por método espectroscópico, y la pectin-metilesterasa la medimos por su acción en un gel
de agarosa, donde había poligalacturónico, lo que hace, se sembraba la muestra de enzima aquí en este hoyo que vemos aquí, se deja difundir y luego se revela con el rojo rutenio. Este colorante reacciona solamente con las pectinas demetiladas, o sea que es una indicación de actividad PME en esa zona, ¿verdad? Bueno, definimos unas unidades arbitrarias que tenían que ver con el área de ese halo y el tiempo de reacción. Lo que nos encontramos muy interesante para nosotros fue que en las variedades Emerald y Snow Chaser, la actividad pectinmetilesterasa en fruto verde fue baja y la actividad beta-galactosidasa en fruto maduro también. Esto fue en contraposición con lo que ocurrió en el fruto de O'Neill, en la variedad O'Neill, donde la actividad pectinmetilesterasa fue alta en fruto verde y maduro, y además se encontró en combinación con una alta actividad beta-galactosidasa en fruto maduro. Esto, creemos nosotros, puede ser una de las bases que contribuya a una pared celular más laxa en la variedad menos firme. O sea, una combinación de actividad demetilante de las pectinas junto con actividades lípticas, como en este caso beta-galactosidasa. Bueno, dado que la cantidad de metabolitos que medimos era muy alta, decidimos realizar un estudio de componentes, un análisis de componentes principales. Este método estadístico lo que hace es disminuir un poco el espacio muestral y apuntar más que nada a aquellos componentes que ayudan a definir grupos dentro de estos analizados. Encontramos así que la primer componente nos ayudó a separar las muestras por estadios de maduración. Vemos que a la izquierda mayormente se encuentra las variedades maduras y a la derecha las variedades verdes, y vemos entonces qué cosas son mayoritarias. Estos compuestos que ven acá son los que son mayoritarios en cada uno de los grupos. Esto, bueno, así vemos por ejemplo que en las variedades verdes hubo más contenido de ácidos orgánicos como cítrico, málico, como era de esperar, mientras que en las variedades maduras, bueno, en algunas encontramos mayor contenido de azúcares, también acompañados con mayor turanosa y citrulina. Pero el resultado que más nos interesó fue el análisis del componente 3, que nos ayudó a separar las variedades, justamente a separar entre variedades. Y así encontramos, por un lado, Emerald, y por otro lado Snow Chaser y O'Neill. Y los principales metabolitos que ayudaron a separarlas fueron, por un lado, silosa, leucina, rafinosa, cafeoquímica y glicerina, mayoritarios en O'Neill y Snow Chaser, ambas estadios de maduración, mientras que otros componentes como triptofano, glucosa, lisina y fenilalanina fueron mayoritarios en el. Bueno, a todo esto lo que a nosotros nos interesaba era ver cuáles de estos metabolitos eran importantes o tenían algo que ver con la diferencia en firmeza. Recordando un poco qué son los marcadores biológicos, estos son características, una actividad enzimática, un metabolito, transcripto o gen, que pueden ser evaluados como predictor del desempeño de un determinado cultivo. Y en estos casos es importante la validación, es decir, ver cómo se correlaciona esa característica con el marcador posible. Por eso lo que hicimos fue tomar todos los metabolitos, actividades enzimáticas, fenólicos totales que determinamos en fruto maduro y ver cómo se correlacionaban con la firmeza, independientemente de la variedad. Así encontramos, fíjense aquí está destacado la firmeza, y en azul están marcados aquellos metabolitos o factores que se relacionaron positivamente con la firmeza, y en rojo los negativamente relacionados con la firmeza. A su vez, el color y la presencia de las estrellitas denotan una diferencia significativa. Entonces, encontramos que la leucina, el ácido G químico y la silosa se correlacionaron negativamente con la firmeza en el fruto maduro, mientras que el cítrico y la fenilalanina lo hicieron en forma positiva. Es decir, a mayor contenido de fenilalanina, cítrico, y menor contenido de silosa, G químico y leucina,
mayor firmeza en el fruto maduro. Después, como sabemos que varias características del fruto maduro se setean o se organizan ya en el fruto inmaduro, decidimos hacer el mismo estudio con el fruto verde. Lo mismo hicimos y encontramos que, además de el chiquímico, la silosa y la leucina, la actividad de pectinesterasa y la citrulina en fruto verde también se correlacionaron negativamente con la firmeza, mientras que varios otros metabolitos se correlacionaron positivamente con la firmeza, por ejemplo, el ácido cítrico, químico, la alta actividad beta-galactosidasa, glucosa, monopalmitilglicerol, metionina, fructosa, entre otros. Bueno, así podemos resumir que los principales hallazgos de esta parte fue que hay algunas diferencias que pueden ayudarnos a diferenciar los estadios de maduración entre las variedades. Además, que la variedad menos firme presentó altas actividades enzimáticas de pectinesterasa en ambos estadios, junto con una alta actividad beta-galactosidasa en el estadio maduro, que podrían ser responsables de una menor preservación del fruto, ¿verdad? O sea, recordemos que la actividad pectinesterasa es necesaria para que se coloquen los iones calcio, pero también puede generar una membrana más porosa, una pared celular más porosa, donde es más factible que actúen las enzimas lípidas. Bueno, encontramos que es muy probable que Noanil esté pasando esa situación, esté ocurriendo esa situación. Además, encontramos que la variedad más firme presentó bajos niveles de silosa en ambas etapas madurativas con respecto a las otras dos variedades. Y esto, bueno, no detallé los contenidos por ejemplo, las hemicelulosas son siloglucanos, es decir, polímeros de silosa. Esto quiere decir que si hay menor cantidad de silosa libre, esto podría estar relacionado con un menor grado de depolimerización de esos componentes de la pared celular, que estaría sucediendo en la variedad más firme. Después encontramos algunos metabolitos como fenilalanina, cítrico, o en fruto maduro, o cítrico, málico, sacarosa, actividad beta-galactosidasa en fruto verde, se correlacionaron positivamente con la firmeza. Y por otra parte, altos contenidos de silosa, leucina y chiquímico en fruto maduro, o de silosa, actividad pectinesterasa y citrulina y chiquímico en fruto verde, se correlacionaron negativamente con la firmeza. Bueno, esto luego lo que hicimos fue completar, o sea, volver a realizar el estudio ahora con la cosecha de 2016 y además agregando nuevas mediciones, es decir, a los metabolitos que le conté recién, le agregamos la medición de iones por ICP masa y de ácidos grasos por cromatografía gaseosa. Bueno, muestro los datos en forma distinta a lo que mostré antes. Aquí tenemos una escala logarítmica y la relación del contenido de estos metabolitos en emerald versus ONIL. En violeta los que fueron significativamente diferentes y en verde los que no mostraron diferencias significativas. Así vemos que a la derecha del 1 encontramos todos aquellos metabolitos y actividades y iones que fueron mayoritarios en emerald, y a la izquierda del 1 los que fueron mayoritarios en ONIL. Lo mismo para el fruto maduro. ¿Qué me interesa comentarles de aquí? Bueno, una de las cosas que nos llamó la atención fue que el contenido de calcio en los AIR, o sea, nosotros los determinamos en los residuos resistentes a la extracción alcohólica, no hubo diferencias, lo mismo que con el boro, que recuerden eran dos de los iones que podían entrecruzar las pectinas y aumentar la resistencia mecánica de la pared. Eso no hubo diferencia. Sí hubo diferencias en el índice de doble enlace. Este es un índice de la cantidad de dobles enlaces que tienen los ácidos grasos. Y bueno, esto fue mayor en emerald que en ONIL. Después hubo otros metabolitos mayoritarios en ONIL, como cítrico, aluminio, manganeso, y otros mayoritarios, varios de ellos mayoritarios en emerald, como ácido málico, algunos ácidos grasos, GABA, inositol, y chiquímico y otros más. En el caso del fruto maduro, nuevamente encontramos que no hubo
hubo diferencias en contenido significativas, digamos, en el contenido ni de boro ni de calcio en los AIR, o sea, en la pared celular, siempre en pulpa, ¿verdad? El índice de doble enlace también fue mayoritario en Emerald, fue mayor, y nuevamente encontramos mayor contenido de ciclosa, manitol, valina, nonil, y algunos ácidos orgánicos y aminoácidos, y los fenólicos totales, y el inositol, que mostró muy alto contenido en Emerald. Bueno, todos estos fueron mayoritarios en Emerald. A grandes rasgos, o en general, encontramos que se repitieron algunos de los resultados encontrados en el trabajo anterior. Bueno, con esto volvimos a repetir el análisis de PCA y también vimos que, porque queríamos ver de todos esos metabolitos y actividades, cuáles eran las que mayormente contribuían a separar las variedades dentro de cada estadio de maduración. Así, bueno, vemos que Emerald, aquí a la derecha encontramos, Emerald y Onil se separan muy bien, y además de aquí a la derecha encontramos en círculos blancos los que contribuyen positivamente a la componente 1 y en negro los que contribuyen negativamente. O sea que podemos decir que todos estos que están en círculos blancos son mayoritarios en Emerald y los que están aquí en círculos negros son mayoritarios en Onil. Y bueno, vemos entonces que, por ejemplo, el índice de doble enlace, el inositol, el contenido de químico, de GABA y de algunos ácidos grasos insaturados son característicos de Emerald en cuajado, mientras que el alto contenido de manganeso, aluminio, 18,1 ácido oleico es característico del fruto Onil cuajado. Haciendo para fruto maduro el mismo análisis, también encontramos algunos que caracterizan o ayudan a diferenciar mejor el fruto del fruto verde. Bueno, con todo esto nosotros ya teníamos y podíamos corroborar algunos resultados que se repetían, digamos, de una cosecha a la otra, lo cual es auspicioso porque habla de cuestiones que se mantienen y que son por ahí independientes de lo que es la cosecha en sí o el año de cosecha. Una de las cosas que nosotros sí las adjudicamos a lo mejor al periodo en que se cosecha es el índice de doble enlace, porque, por ejemplo, la variedad Emerald, que es un poco más temprana, y es probable que por ejemplo, el fruto cuajado se haya recogido en un momento donde la temperatura de ambiente es menor, y entonces en estos casos las plantas pueden modificar los contenidos de dobles enlaces de sus ácidos grasos constituyentes de membranas para facilitar que queden fluidas y activas en un contexto de menor temperatura. Bueno, nos preguntamos entonces cómo, ya con todos estos datos, cuáles eran los procesos biológicos en los que estos metabolitos estaban tomando parte. Y para eso lo que hicimos fue la proteómica diferencial de los frutos, es decir, obtuvimos las proteínas totales de los frutos, las pulpas de los frutos cuajados y maduros, de Emerald y Onil. Aquí solamente trabajamos con las dos variedades más contrastantes en cuestión de firmeza. Y bueno, para no hacerlo tan técnico, les cuento que esto nosotros lo mandamos a un servicio, y ellos nos devuelven todas las proteínas o las secuencias de proteínas que encontraron y los nombres. Y nosotros con eso después tenemos que trabajar. Lo que hicimos fue quedarnos con aquellas proteínas cuya variación fue mayor o menor a 2 veces entre Onil y Emerald, y cuya diferencia fue significativa. Así que de las aproximadamente 600 proteínas identificadas, nos quedamos con 159 mayoritarias en Emerald y 20 mayoritarias en Onil. Hay programas, software, que permiten asignar con esas identidades de esas proteínas, ver a qué componentes celulares, procesos biológicos o funciones moleculares pertenecen. Y así poder clasificar qué de todas esas clasificaciones o categorías prevalecen en uno u otro fruto. Entonces, en Onil cuajado, por ejemplo, son mayoritarios los procesos metabólicos o de respuesta a estímulo, las actividades catalíticas o de unión a nucleótidos,
y en componentes celulares la membrana plasmática y la región extracelular es la que se vio más representada por las proteínas que encontramos. En Emerald, los procesos que prevalecieron fueron procesos catabólicos, también metabolismo de proteínas y respuesta a estrés. En cuanto a componentes celulares, la pared celular y la membrana plasmática se vieron enriquecidas, y en cuanto a actividades o función molecular, bueno, fue prevaleciente la actividad de moléculas estructurales y de unión anucleática. Esto nos facilitó establecer entonces qué vías metabólicas se encuentran más abundantes en Emerald en el fruto cuajado. Encontramos así que había una prevalencia de la biosíntesis de aminoácidos en metabolitos secundarios, esto avalado por los resultados que habíamos tenido en la metabolómica, la abundancia de varios aminoácidos, como vemos allí, químico, G-químico, es decir, metabolitos secundarios. También en general del carbono se veía exacerbado, con muchas enzimas que pertenecen a la glicólisis, gluconeogénesis, fijación del carbono, y las vías que involucran el proteasoma y ribosoma, que es natural también que estén exacerbadas en el fruto cuajado cuando hay una alta velocidad de síntesis, una alta tasa de síntesis, y también de reciclado de material proteico. Cuando apuntamos más que nada al metabolismo de carbohidratos y de la pared celular en frutos cuajados, vimos que en Emerald eran mucho más abundantes varias actividades enzimáticas que tenían que ver, a nuestro juicio, con la síntesis de componentes de la pared celular. Como ven ustedes, muchos precursores de polímeros glucosídeos. Y también algo que nos llamó mucho la atención fue la presencia de una alta proporción mayoritaria, digamos, en Emerald, de una aquaporina, lo cual podría estar indicando que la dinámica del agua y la turgencia también estaban en juego en esta variedad y en este estadio. En O'Neill solo encontramos más abundantes enzimas relacionadas con la fermentación alcohólica y con la demetilación de pectinas por la actividad pectinmetilesteral. Haciendo lo mismo en fruto maduro, encontramos que también hubo diferencias en los procesos moleculares que se producían en cada una de las variedades, mientras en O'Neill tenemos mayormente procesos vinculados con respuesta a estrés. En la componente celular encontramos membrana plasmática y mitocondria, y actividad catalítica en cuanto a la función molecular. En Emerald encontramos varios otros procesos, como por ejemplo procesos tanto catabólicos como biosintéticos, que involucraron el aparato de Golgi, la mitocondria, el ribosoma, y también procesos vinculados a la pared celular y la membrana plasmática. Al ir a ver cuáles eran las vías metabólicas más abundantes en Emerald, encontramos que se veían exacerbadas las biosíntesis de metabolitos secundarios, esto también corroborado por la metabolómica. Metabolismo general del carbono, una de las cosas que nos llamó mayor la atención eran los niveles muy altos de inositol en Emerald, también avalados por la actividad de inositol 1-fosfato y transferasa, y el metabolismo de aminoácidos, que sobre todo de estos aminoácidos que vemos allí, arginina, fenilalanina, tirosina, triptofano. Al ir a mirar puntualmente el metabolismo de hidratos de carbono y de la pared, o sea, qué enzimas encontrábamos presentes, también tuvo muchas vinculadas con el reciclado metabólico, o sea, con la síntesis de componentes de la pared, pero también el reciclado. Esto es, ¿qué quiere decir? Que hay componentes que se degradan en la pared celular y que son internalizados por la célula, y que en lugar de ser totalmente degradados para obtener energía, que es una posibilidad, son nuevamente digamos, conjugados a UDP para volver a formar otros componentes y ser exportados a la pared celular. Y otra cosa que nos llamó la atención en Emerald frutos maduros fue la presencia de una enzima vinculada con el reciclado inmuro de los componentes de la pared. Esta enzima, la siloglucano endotransglicosidasa hidrolasa, es una enzima que corta y ensambla o hidroliza directamente zonas de los siloglucanos, ¿sí? O sea, de las hemicelulosas. Ahora, como nosotros encontramos que
Esta enzima puede actuar tanto como transglicosilasa como hidrolasa, pero nosotros encontramos que en Emerald la cantidad de silosa es más baja que en EMERALD, por lo cual postulamos que solamente está actuando como transglicosilasa. Por eso está actuando como reciclado, como una función de reciclado inmuro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sin necesidad de reintroducir los componentes que son hidrolizados en la pared celular, sin introducirlos nuevamente a las células, son vueltos a colocar en otros sectores de la pared. O sea, eso es lo que se denomina reciclado inmuro. Muchas veces para hacer diferentes las ramificaciones, para aumentar o para disminuir las ramificaciones según de esos glicanos, según sea el caso. Bueno, aquí simplemente quería comentarles que cuando fuimos a buscar en particular algunas enzimas vinculadas con la pared celular, encontramos esto que les comentaba antes, una alta proporción de aquaporina en el fruto cuajado, en la variedad más firme, alta proporción de la CET, la siloglucanoendotransglicosidasa hidrolasa, de la variedad más firme en fruto maduro, y una alta proporción de pectinetiliesterasa de la variedad menos firme en el fruto tanto cuajado como maduro. Todos estos resultados nos llevaron entonces finalmente a poder esbozar una hipótesis acerca de cuáles son los procesos celulares que están incrementados en Emerald potencialmente vinculados con su firmeza. Así nos encontramos con que en fruto cuajado existiría un balance más eficiente entre carbono y nitrógeno, la acumulación de solutos, que cuando la acumulación de solutos ocurre dentro de la célula, lo que se hace es aumentar la turgencia por la mayor entrada de agua, o la conservación del agua, evitar la pérdida también, el reciclado de componentes de la pared celular, y el transporte de agua o de solutos pequeños, porque las acuaporinas no solamente inciden en la homeostasis del agua, sino también de solutos pequeños como glicerol, urea y hasta boro también, y algunos gases también se postula que podrían transportarse por acuaporina. En fruto maduro prevalecían entonces la biosíntesis de metabolitos secundarios. En cuanto a estos metabolitos, hemos encontrado en bibliografía que algunos de ellos inhiben, por ejemplo, la pectinmetiliesterasa. Entonces, a lo mejor esta menor actividad de pectinmetiliesterasa puede deberse a una inhibición de tipo alostérico o de otro tipo por metabolitos secundarios. También hay un mayor reciclado inmuro de la pared celular y la acumulación de inositol, que vimos que es notoria en Emerald en ambos estadios, pero mucho más en fruto maduro. El inositol tiene variadas funciones, no solamente como molécula señal, como reservorio en su forma unidad a fosfato como reservorio de fosfato, sino también precursor de ácido ascórbico y de componentes de la pared celular, por ejemplo, de formación de GDP-glucurónico, que es un precursor de ácidos homogalacturosos. Bueno, ya terminando, les quiero compartir las perspectivas de nuestro trabajo, que son, en realidad esto ya lo hicimos, pero ahora estamos escribiendo el trabajo, complementar el estudio del metaboloma, proteoma y lipidoma en el epicarpio del fruto, elucidar el patrón de expresión de las enzimas de pared y de sus actividades regulatorias, realizar estudios de microscopía en frutos frescos para ver la diferencia de estado de metilación de las pectinas, del calcio, de la presencia de otras proteínas. Esto también parte de esto hicimos, lo tendré que mostrar en otra charla. Y profundizar el estudio de las acuaporinas y las expansinas, que ya hemos visto que también se expresan mucho. Los resultados esperados son, bueno, la producción de conocimiento aplicado que nos permita optimizar las estrategias de tratamientos pre-cosecha con el objetivo de aumentar el tiempo de conservación de la fruta y mejorar las condiciones de comercialización. Y también generar ciertos estándares contra los cuales podamos contrastar otras variedades, por ejemplo, variedades que eventualmente se desarrollen en INTA que no estén patentadas. Por último, les quería presentar al equipo de trabajo en CEFOI, CONICET, en Rosario, bueno, el director del grupo, Florencio Podestá, quien les habla, también el investigador Ezequiel Margarit, las becarias de Rosales, Marina Montechiarini, cuyo trabajo prácticamente, este que comentaba, lo ha realizado en gran parte Marina, y forma parte de su tesis, ya pronta a defender,
Luisina Morales, que también es una becaria doctoral, Lara Valderramo, que es tesinista y también está pronta a defender su tesina para ser biotecnóloga, y en el caso de la gente de INTA Concordia, la División Frutales, bueno, mucha gente conocida para ustedes, Daniel Vázquez, Armando Bello, Fernanda Rivadeneira y Agustín Goyán, quien es un becario también, INTA CONICET, que se encuentra haciendo trabajos también en Rosario y en Bueno, muchas gracias. Bueno, Karina. Les dejo así el contacto para cualquier consulta. Perfecto, Karina, Bueno. ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Hola. Bueno, ¿Sí? sí, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a ir, ¿cómo se llama? Ahora a hacer algunas consultas. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Sí, perfecto. Las consultas pueden, digamos, están algunas en el chat, han llegado algunas consultas por el chat, algunas por privado, otros para todo en general. Había una en general que comentaba Ariel, bueno, decía de que si estas eran condiciones podrían ayudar a una selección de variedades, básicamente, o a un manejo de, ¿cómo orientas más este estudio? Si más bien a una selección de variedades o manejos de campo. Sí, bueno, nosotros apuntábamos, en realidad las dos cosas. La selección de variedades también es una posibilidad, porque uno tendría estas características como, digamos, guías, como para poder establecer que, bueno, las que tienen determinados contenidos, mayores contenidos de tal metabolito, o menor de tal enzima, son las más deseables, ¿verdad? Entonces eso podría ser, aunque yo la verdad que desconozco de cómo se realizan, yo lo que sé es que, por ejemplo, lo que es transformación de arándano no se realiza porque no es fácil transformar arándano, o sea, obtención ya, transformación genética estoy hablando, ¿no? Sé que eso es poco realizado porque no es muy fácil de transformar, y arándano, bueno, ustedes saben que también tiene la complicación de ser tetraploide, tiene bastantes complicaciones, pero sí podría ser para una selección de otro tipo, o sea, de tipo más tradicional, en eso yo la verdad que no estoy, pero sí creo que esto puede ser útil para los grupos que se dediquen a eso, a la selección de nuevas variedades. Lo que nos interesaba a nosotros es que estas son variedades que se adaptan a estos climas, o sea, al clima y a las condiciones meteorológicas de Concordia, ¿verdad? De todas esas zonas. Porque lo que hay hecho mucho en arándano a veces es, por ejemplo, variedades que no son las que más se cultivan aquí, lo que hay más publicado, ¿no? Por ejemplo, de Emerald no hay mucho publicado en cuanto a su bioquímica. Exacto. Sí. Perfecto. Espero que haya sido contestada la pregunta. Cualquier cosa, si alguno quiere, digamos, habilitar el audio y hacer la consulta, están llegando algunos agradecimientos y felicitaciones por la presentación. Acá hay una pregunta que nos hacen, ¿cómo pensás la influencia del calcio y el boro, la importancia en esta pared, digamos, si la fertilización puede ayudar o no digamos, a mejorar la firmeza y como componente de la pared celular? Bueno, esa es muy interesante la pregunta porque justamente nosotros vieron que lo que les mostré en pulpa, no vemos diferencias en boro y en calcio, pero nosotros ya tenemos resultados en epicarpio donde sí hay diferencias y donde la variedad más firme tiene mayor calcio y mayor boro. Todavía estamos analizando, pero es un proyecto analizar distintas fertilizaciones con boro, veremos la forma porque no estoy familiarizada, pero tenemos la idea de hacer pruebas, de ensayar a ver qué pasa, si la fruta es más firme o la firmeza o se mantiene por más tiempo, pero sí, muy buena pregunta porque nos estábamos planteando de hacerlo. No solamente con calcio, ya lo viene haciendo Agustín, y tuvo algunos resultados más o menos variables, y boro es nuestra próxima idea. Perfecto. Sí. Está habilitada un audio, no sé si quiere consultar. ¿No? Seguimos entonces con las otras
consultas. Sergio agradece a Karina por la presentación. Gracias por la atención. Ahí dice, Mónica, ahí. Mónica, sí. Algunas preguntas, pero no. Sí, ahí está, estoy buscando. Bien, yo tengo una consulta. Sí, Fernanda. Que la anoté ahí, pero por ahí se les pierde. Que encontraste que los aminoácidos estaban asociados a la biosíntesis de aminoácidos en cuaje. ¿Puede ser que se habían relacionado en firmeza? ¿A la firmeza? En algunos casos. Me parece que no tanto, la biosíntesis me parece que era más en fruto maduro. A ver si mal no recuerdo. Porque cada vez también están apareciendo los aminoácidos para aplicarse externamente, como en vez de aplicar nitrógeno, se aplican directamente aminoácidos. ¿Podría ser una opción para mejorar esta firmeza? Podría ser, porque la prolina, viste que yo mencioné que en el primer trabajo encontramos bastante contenido, por ejemplo, de prolina, que era el mayoritario. Estamos hablando de aminoácidos libres, ¿no? En este caso. Tiene mucho que ver con varios tipos de estrés. Por ejemplo, uno puede ser estrés por deshidratación o por sequía, además, o sea, la prolina tiene que ver, así que, y en general, la acumulación de solutos dentro, o sea, en la parte de lo que sería el citosol, es importante para aumentar la presión osmótica y la turgencia. Eso también es importante. Se vio incluso lo contrario, que cuando los solutos se acumulan en el apoplasto, lo que ocurre es lo contrario, o sea que se pierde agua. Entonces, a lo mejor esto de los aminoácidos, por una parte, contribuye a lo que es, viste que yo puse como encontramos como uno de los factores el mejor balance carbono-nitrógeno en el cuajado en Emerald. O sea, ¿por qué? Porque tiene uno de los aminoácidos por ahí que marca bastante eso, es el GABA, el que tiene bastante que ver con ese balance, con diversificar qué va para producir carbono, qué va para producir aminoácidos. A nosotros nos pareció interesante ese, así que sí, yo de tratamientos no conozco, eso me lo vas a tener que decir usted, pero vemos que los aminoácidos tienen mucha incidencia en ambas etapas, tanto en el cuajado como en el maduro. Así que habría que ver bien entonces en qué metabolismo. Ahí yo creo que en la presentación estaba la biosíntesis de varios aminoácidos en particular que se veían exacerbados durante la etapa madura. Esa era durante la etapa madura, sí. Bueno, alguna consulta estoy mirando, por las dudas que se me esté pasando alguna. Si me escucha, tengo activado el audio. Bueno, Karina, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a usted, disculpa por los inconvenientes. No pasa nada. Esto es típico, digamos, de esta nueva forma de comunicación y bueno, y la ventaja de estos salones virtuales es, digamos, esto, de poder contactarnos gente de distintos lugares y bueno, pero siempre se puede fallar esto. Pero bueno, salió bien después de ese pequeño inconveniente. Darte las gracias nuevamente, darte las gracias a todo el grupo de Rosario por, digamos, todo este trabajo. Gracias. Y bueno, no sé si quisieras comentar algo más. No, simplemente que ahí tienen mi mail y el mail de Marina, que también estuvo muy activa porque fue la que realizó muchas de las partes experimentales, y así que cualquier consulta nos pueden contactar.